Continuamos su programa de entrevista conversando aquí ahora con don Eduardo, licenciado Eduardo Estrada, MAE, máster en ¿verdad? Bueno, Desde el hice punto de el vista PAC de la séptimo en CAE. PAC Pero hice séptimo. 2 diplomados, 3 diplomados adicionales. Así que como MAE. Ya es ya acredita, esto es que estos de las universidades y las academias, ¿verdad? Viven en esa competencia por ver cuántos MAE tienen, cuántas maestrías. Que se han vulgareado bastante en Nicaragua. Que Ahora está en Sabatino. entonces hay que ponerle. Lo más importante es que usted tiene toda la experiencia particular, personal, y además tiene las calidades necesarias para, como dicen, exponerla. Como decía tu papá, si vos sos doctor, yo soy genio. Así es, sí. ¿Te Tuvo que decir eso una vez que le dijo a un colega que fue a una universidad y no tenía a lo mejor más que el título académico, pero no tenía todas las calidades. Le dice, bueno, si vos sos doctor, yo soy genio. Ya eso era otro tema. Pero usted casi genio también, así es que va aspirando a eso. Antes, quisiera... el tema de la influencia cultural del marxismo, ¿verdad? ¿A qué se debe que Eduardo Estrada lo quiere enfocar? Y lo digo porque estamos en unas condiciones en el cual dentro de las redes, incluso muchos marxólogos, estudiosos, incluso que por escuela leyeron el marxismo-leninismo, incluso para ser en un momento militantes de un partido político. Sí. Bueno, entonces ibas a estudiar marxismo-leninismo. Ahora se sienten, ahora son más devotos de la Virgen, ¿verdad?, que los santos mismos, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, con respeto, pues, hay unos que se han arrepentido de haber llegado a estudiar comunismo científico particularmente, y otros dicen, lo tienen, ¿y qué es el marxismo? ¿Y qué es el socialismo? ¿Y qué es el tema? Para Eduardo Estrada, ¿qué significa y por qué este interés? Acordate que en anteriores temas o entrevistas hemos abordado la historia y las ideas, ¿no? Y que hemos hablado que es importante que los jóvenes, bueno, todo el mundo, pero en especial los jóvenes, los adolescentes, conozcan la historia y las ideas. Y el marxismo irrumpe como una gran corriente ideológica en el siglo XIX, que llega a convertirse prácticamente en una corriente dominante, tanto a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, porque ha tenido implicaciones terribles para el mundo y para América Latina, y en especial, obviamente, para Nicaragua, porque aquí hubo una revolución exitosa en el 79, cuyos fundamentos ideológicos eran marxistas-leninistas, pues tal como lo plantea Chuno Blandón, que lo he elogiado el libro, pero no lo he leído, Los intelectuales y Carlos Fonseca, ahora que tenemos pendiente ese libro. Entonces, el gran problema de Nicaragua es que recordemos que el manifiesto comunista se anuncia en 1848. ¿Qué era Nicaragua en ese tiempo? 1848. Sí, Nicaragua era en ese tiempo un país, bueno, casi semicolonial o todavía con unos resabios terribles, ¿no? El momento cafetalero de Nicaragua. Sí, y el manifiesto comunista proclamado por Marx y Engels, y por cierto no existía un partido como tal, pero sí había un manifiesto, pues plantean ahí algunas premisas fundamentales, como son la eliminación total de la propiedad privada, la instauración de la dictadura del proletariado y una serie de acciones que venían a trastocar prácticamente la sociedad occidental, ¿no? Y obviamente, pues, el marxismo no cala en Europa prácticamente, ¿no? Es decir, el marxismo es una ideología más que nunca se imaginaron que con el transcurso del tiempo, muchos intelectuales, el marxismo se iba a convertir en un poderoso movimiento, no solamente ideológico, sino un poderoso movimiento de masas en toda Europa, ¿no? Sobre todo porque le prometía a los trabajadores ser los dirigentes del Estado. Crear la dictadura del proletariado. Crear la dictadura del proletariado y convertir al trabajador en el supuesto presidente, pues, del Estado, ¿no? Y muchos sindicalistas que apenas sabían medio leer, con ese manifiesto del Partido Comunista prácticamente se convirtieron en predicadores de una ideología, ¿no? Y en vez de dedicarse obviamente a trabajar, pues se dedicaron a la gestión política. De tal manera que el marxismo es un fenómeno súper interesante y no solamente por la cantidad de obras que publicó Marx. Estás hablando de, por ejemplo, la ideología alemana, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, obras como
el manifiesto de Gotha, es decir, son innumerables las obras hasta culminar con la publicación del primer tomo del Capital, y eso sucedió en 1867. Entonces el Capital se constituye en la base teórica del marxismo y en la base teórica de los miles de dirigentes e ideólogos que iban a surgir en Europa, no solamente a nivel del proletariado, sino también a nivel de grandes intelectuales europeos, ¿no? Y lo que plantea el Capital es que en el proceso de trabajo, el aspecto fundamental del trabajo es el aporte del trabajador, y que el capitalista supuestamente se apropia de las horas extra después que el trabajador trabaja para ganarse su salario, y que se apropia de esa parte del trabajo para generar plusvalía, y que esa es la base del fundamento del capitalismo. Hace un análisis a partir de la mercancía basado en la economía clásica de Adam Smith y Ricardo, ¿no? Además del socialismo utópico y la filosofía clásica alemana. Te puedes imaginar la mezcolanza, pero también habían fundamentos judaicos y cristianos en el marxismo, ¿no? Por aquella nota de reivindicar el proletariado, de liberar a la humanidad de la explotación, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Nuestros intelectuales de los años 50 y 60, entre ellos Carlos Fonseca, Tomás Borges y muchos de los que murieron, ¿no?, que menciona Chuno en su libro, se apropiaron del marxismo prácticamente. Recordar que el libro de Carlos Fonseca, Un nicaragüense en Moscú, donde Carlos Fonseca hace una apología prácticamente del régimen soviético, que ya estaba bañado de sangre y desprestigiado con sus invasiones a Hungría y a otros países del bloque socialista, ¿no? No obstante, a pesar de todo eso, y a existir China, el comunismo chino y las contradicciones entre China y la Unión Soviética y el modelo albanés, que era otro tipo de socialismo, el modelo de Tito, de Yugoslavia, porque el marxismo también se divide, ¿no?, en muchas, como una célula, en muchos tipos de corrientes. Pero aquí nos vino el marxismo más ortodoxo de prácticamente del mundo, ¿no? Vamos a hacer una pausa rápidamente, y cuando regresemos nos vamos a esa parte de esa ortodoxia que nos vino y cómo influyó en lo que algunos le llaman el marxismo cultural, ¿verdad? Porque claro, entonces dicen de que también como parte de eso, el tema de que la literatura estaba solamente para los pudientes, estaba para las clases de mayor nivel y poder adquisitivo, y entonces efectivamente los trabajadores no, si hacías un poema, no se publicaba. Vamos a las corrientes literarias y culturales. Vamos a una pausa y regresamos aquí con Eduardo Estrada a hablar sobre este tema del marxismo cultural. Adelante. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Unicid contamos con más trayectoria, prestigio, seguridad, alianzas. Contá con más facilidades de ingreso, programa de becas, modalidad presencial y virtual, nivelación académica. Contá con calidad y tradición. Contá con Unicid. Matrículas abiertas. Que la compra de tu repuesto automotriz no te fatiguen por la incomodidad y la falta de seguridad. En la tienda de repuesto automotriz Fenicotaxi RL en la ciudad de León te ofertamos un amplio stock de repuestos de las mejores marcas a excelentes precios, buen confort y área de parqueo. Visítanos. En el reparto venceremos de la entrada principal 2 cuadras hacia arriba, o llámanos al teléfono 2315-0002, porque comprar en Fenicotaxi es algo más que comprar. Desde cualquier lugar del país puede comprar y pagar en línea desde su celular, tablet o computadora. Haga clic al link de cobro enviado por el comercio, introduce sus datos y medio de pago y listo, sin hacer fila, movilizarse o perder tiempo. Payphone, fácil, rápido y seguro. Banpro, Grupo Promérica. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día.
Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente en su programa de entrevista conversando con Eduardo Estrada, consultor y asesor financiero, pero quien tiene también formación marxista, no es que él sea marxista ni que lo haya cogido, ¿verdad? Porque ese es uno de los planteamientos específicos. Estuvimos coqueteando con el marxismo. Sí, pero no es que lo acogió como tal, fue un momento de una etapa de la vida. Así es. Como yo que fui monaguillo, pero pues no es que pues, soy devoto de la Virgen de Fátima, soy respetuoso de la creencia religiosa. Sí. Pero hay algunos que de pronto sí lo asumieron, sí lo vendieron, y ahora son feministas, ahora son religiosas, ¿verdad? Entonces yo no sé si en algún momento dijeron, perdóname por lo que hice, y volvieron de nuevo al catolicismo. Pero esto es para revisarlo, porque tanto en la idea política como en la cultura, claro, ¿verdad? Y creo que a dos religiosos, cuando los culparon y les quitaron el derecho de dar misa, ¿verdad? Y les quitaron el sacerdocio, lo que lo acusaban eran de curas marxistas, y lo ponían como aquel cura marxista era como algo feo, ¿no? Alguien de que tenía otro conocimiento adicional al que podía haber tenido, que era el marxismo-leninismo. Sí. Cuando hablamos de la influencia cultural del marxismo, estamos hablando de que el marxismo obviamente influye en los valores, es decir, lo que es bueno, lo que es malo, en lo que es feo, en lo que es bonito, en lo que es falso, en lo que es verdadero. Influye en las creencias, por lo tanto, ¿no? Y influye en las manifestaciones artísticas, en la literatura, en la religión, en la música, en la novela, es decir, todas las manifestaciones artísticas fueron afectadas por el marxismo. De ahí que el régimen sandinista, cuando llega al poder, lo primero que hace es organizar a impulsa la organización de los niños, las mujeres, Asociación de Niños Sandinistas, Frente Sandinista, los sectores, Juventud Sandinista, de tal manera que nosotros mismos, el pueblo ingenuamente, nos fuimos enterrando el puñal, porque al organizar y dominar de alguna manera, o sea, extender su influencia ideológica a través de las diferentes organizaciones, de que esos niños, prácticamente solo le faltó hacer niños infantiles sandinistas, o sea, infantes sandinistas, ¿no? De tal manera que, como ves, ahí hay un modelo totalitario poderoso, de tal manera que el marxismo se convierte en una fuerza que hace un cambio cultural, una ruptura que no ha sido estudiada, ni siquiera por los mismos marxistas, ni por los filósofos que actualmente tienen Nicaragua, ¿no? Ni los sociólogos. Yo creo que hay muchas cosas que estudiar en el marxismo. ¿Dónde están rasgos que podríamos decir hay influencia cultural en el marxismo? ¿En qué obra? ¿En qué? Por ejemplo, voy a escuchar la música de Carlos Mejía Godoy y mirás la mezcla del marxismo-leninismo con el cristianismo, que fue una de las mezclas más terribles que ha tenido Nicaragua, donde el sandinismo, bueno, que es la expresión del marxismo aplicado a Nicaragua, se mezcla con el cristianismo y hace un meme, o sea, el meme en el sentido como lo dice Charles Dawkins, ¿no? Es decir, el meme, una idea replicadora que va influyendo y se va convirtiendo en un modelo totalitario. De tal manera que las dictaduras que sufre Nicaragua no es producto solamente de una persona, sino que hay un condicionamiento ideológico, como es el marxismo, que te lleva, sea quien sea que llegue al poder, si tienes ideología, va a tender a una dictadura, ¿no? Entonces el marxismo se convierte de tal manera en una corriente con papel celofán del sandinismo, de la ideología patriótica del sandinismo, que agarra como enemigo fundamental de la cultura a Estados Unidos. Cuando en vez de aquí, igual que los japoneses, aprender de los Estados Unidos, asimilar sus grandes transformaciones culturales, su democracia, su idea de la libertad, la poesía de Whitman, es decir, el sentido de libertad que tienen los Estados Unidos, independientemente de que sean imperialistas los norteamericanos, o sea, que tengan en vez de verlos popularmente como un gallo pinto todas las ideas y poder agarrar las mejores, uno cree que la mía es la mejor. Así. ¿Verdad? Y esa posición, pero Marx no lo planteaba así. Bueno, mira, Marx tiene muchas facetas, pero Marx al final era un tipo autoritario que humillaba incluso a los dirigentes obreros, ¿no? Hablar de la biografía de Marx es hablar otro programa, ¿eh? Pero de tal manera, lo que yo quería resaltar es que tanto en América Latina como en Nicaragua, influido por las editoriales argentinas y mexicanas, que los españoles que se vinieron nos odiaron prácticamente los españoles. Lo que no pudieron hacer con la dictadura de Franco. España, sí, la vinieron a difundir acá, ¿no? Entonces vos mirás que el gran pensamiento del pensamiento mexicano de los años 60,
50, 70 y de la Argentina y de Sudamérica, vienen a Nicaragua con una fuerte influencia del marxismo y prácticamente todo el pensamiento democrático que había en Nicaragua, el pensamiento que permitía la pluralidad, prácticamente es anulado. Y habían filósofos que habían estudiado incluso en Europa, como Alejandro Serrano Caldera o como este señor que trabajaba en el Sierra, no me acuerdo, Orlando Núñez, que eran prácticamente voceros del marxismo ortodoxo. Pues incluso Serrano Caldera fue presidente de la Corte Suprema y yo hasta que el frente fue derrotado por doña Violeta, nunca miré que él protestaba ni criticara el marxismo ortodoxo, pues del sandinismo, ¿no? De tal manera, pues, de que esa influencia cultural y respaldada por los intelectuales, que son prácticamente, que fueron cómplices de toda esta maraña ideológica que prácticamente se tradujo en muerte, dolor y sufrimiento y el atraso de más de 100 años de la economía de Nicaragua producto de la influencia cultural del marxismo y obviamente de nuestra idiosincrasia, ¿no? Pero voy porque ahora usted anda también y me decían, es que Eduardo Estrada, a quien se le conocía en aquellos tiempos de periodista de usted como Gorky, ¿verdad? Entonces decían, es que él se volvió como muy trotskista, dice. Entonces Pues definían una valoración alrededor de eso, y revisionista. Pues sí, me decían, fíjate, a mí me decían Trotsky, yo voy a leer a Trotsky, pues empiezo a leer a Trotsky y descubro un gran manantial de ideas excelentes en Trotsky, pero también Trotsky era autoritario. Yo trabajé incluso, estuve colaborando en la Comandancia General del Ejército 3 meses, 2 meses como periodista, y ahí leí yo el informe del 20 Congreso del Partido Comunista, donde denunciaban todas las atrocidades de Stalin, ¿eh? Entonces, pues prácticamente sí yo compartí un tiempo el marxismo, pero yo pensaba que el marxismo, y yo lo defendía, tenía sentido la libertad, tenía sentido de la igualdad, tenía sentido de la capacidad de protestar. Incluso yo trabajé en barricadas y te digo, ahí me decían que yo era diversionista ideológico, que yo, o sea, que no estaba alineado, porque el marxismo que yo entendí era el marxismo del totalitarismo. El marxismo que yo empecé a creía que el marxismo era una filosofía de la libertad, pero también estaba equivocado. El marxismo es una filosofía de la opresión. Y terminó ahora siendo asesor financiero, consultor y viendo el capitalismo como algo normal, natural. Mira, yo creo que el capitalismo siempre ha existido, es decir, donde hay mercado hay capitalismo, el Imperio Romano, en la época medieval. ¿Qué cosa es el capitalismo? El capitalismo no es más que la libertad de poder transar mercancía y se convierte en un sistema cuando se rompen todas las estructuras feudales y esclavistas, cuando se rompe con el mercantilismo, cuando se rompe con el proteccionismo. Por cierto, aquí en Nicaragua no hay capitalismo, lo que tenemos es un subcapitalismo, empezando porque la mayor parte de la tierra de Nicaragua está en una pequeña minoría y está subutilizada. Bueno, parte de eso lo van a ver. Ahí tenemos ahí al muchacho lo que es el Financiero, que es una de las publicaciones virtuales que tiene sí. don Eduardo Estrada. La pueden revisar, así como el Financiero, se meten en .com. El financiero SA.com. El Financiero SA, y Sociedad Anónima. Sí. Este Financiero, ¿verdad? Y ahí pueden ver parte del trabajo que está haciendo ahora en análisis de la economía don Fíjate en el Eduardo diseño, Estrada. qué interesante, como un periódico, el Financiero SA. Ahí lo pueden ver, pues, en elfinancierosa.com, ¿verdad? Para los que quieran leer un poco sobre ahora esta versión, ¿verdad? De alguien que ahí no hay influencia del marxismo, o el marxismo desde el punto de vista de los que acaban con el marxismo solo como idea totalitaria, sino que es como dice don Eduardo, el marxismo cuando él lo conoció, que era libertad, ¿verdad? Igualdad y fraternidad. Y parecíamos franceses, ¿verdad? ¿Verdad? Pero bueno. Y por último te quería decir que te voy a invitar a la zona Oldies, ahí en la vamos Plaza a seguir hablando de eso. ¿Verdad? Que es una zona súper interesante. Zona Oldies. Oldies, zona del recuerdo, de la música del recuerdo. No, para jóvenes también. Como voy yo. Opa. Y entonces, música de los Beatles, puedes escuchar música de los ¿Plaza cuál dice? Plaza Caracol, ¿verdad? Frente a la parte suroeste de la colonia por la colonia del Periodista. Está a la orilla, la zona Oldies, Nicaragua, y prácticamente es un ambiente bien bonito. Puedes ver ese panorama en la rotonda, las esculturas que hay ahí, el homenaje a un periodista muy criticado de Matagalpa, unas esculturas todas raras que hay ahí, ¿verdad?
Es bonito el ambiente entre el viento del lago de Managua y prácticamente la música es tremenda, tiene un sonido Vamos a espectacular. llegar. Y yo quiero que lleguemos ahí para que platiquemos, hombre, de marxismo, sexo y violencia, como decía Robert Sánchez. Marxismo, sexo y violencia. Podemos llevar al doctor Jaro López. Oye, va, claro que sí, no hay problema. Es que él es, Sería bueno. porque él no es chef, pero le encanta cocinar. Sí. Y aquí con nosotros hoy va a estar hablando sobre una cosa que se llama milanesa de en salsa de mandarina y hongo. Imagínense Hombre, tal vez ese lo relajo. incorporamos ahí a la zona Olde, porque Vaya a prepararlo ahí. Te cuento, el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, también va a haber una actividad súper interesante en esa con zona. salseros, canciones del ayer, tanto de Nicaragua como del mundo, los BG, John Travolta, Por favor, y toda esa música. me ¿no? tienen mi boina de regalo ese día. Claro. Vamos a hacer una pausa.